la puerta del dormitorio de aquel joven siempre estaba cerrada. En su atalaya se sentía seguro del mundo exterior. Los cascos siempre ajustados en su cabeza le imbuían en un éxtasis musical donde las letras de carácter callejero y violento le proporcionaba cierta valentía que quizás él carecía. O eso pensaba, mientras hojeaba de soslayo la ventana al exterior donde se congregaban todos sus miedos. Se acostumbró pronto a la soledad y desechaba las opciones de una vida ilusionante por culpa del acoso que desde muy joven estaba sufriendo. Ya no eran las gafas, no. Ahora todos las llevaban, desde futbolistas a personajes de la música y la tele. Ya no era su forma de vestir ni incluso algún que otro kilillo de más en su cuerpo. No, ya no era eso. Era una opresión desproporcionada por años de abusos, desplantes, desilusiones, acoso y sobre todo de la pasividad de una sociedad cobarde y acomplejada, que parecía siempre premiar a los más malnacidos. Era como una costra andrajosa que llevaba marcada en su piel y le había provocado un roto en su alma, un descosido de la que carecía de hilo, dedal y aguja para su remiendo. Se había acostumbrado a desear con impaciencia los fines de semana y las vacaciones de verano. Su mente, afluente incombustible de métodos y maneras de supervivencia, había adaptado callejones imposibles y salvavidas impensables como forma de subsistencia diaria. En la mesilla, su móvil, al que miraba deseando que nunca sonase un mensaje ni notificación que nuevamente abriera un abismo de par en par. Las horas pasan diluyéndose como peces de hielo en un whisky on the rocks, que diría el maestro Sabina. Ya no cree en el jodido karma, ni en las odiosas frases motivadores de filósofos de callejón. No, ya no cree en nada de eso. Pero, querido amigo, aunque muchas veces la vida aprieta, y aprieta tanto que nos falta el aliento, siempre hay una salida, y si no, la inventaremos para ti. A ti, joven de la habitación oscura, y a otros que estén sufriendo acoso, deciros que no estáis solos, que siga habiendo personas buenas y valientes que sabrán encontrar vuestro camino. Esas son las personas que realmente cambian el mundo. Personas que crean senda y vereda para que algún día podáis abrir esa ventana de par en par para que entre el aire nuevo y gritarle al mundo: ahora soy libre, ahora soy feliz y crearé yo los nuevos caminos. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en Café de Levante vamos a hablar del mundo del bullying, del acoso, del mundo de la logopeda. Y para eso se encuentra con nosotros mi amigo José Manuel Parada. Él es logopeda de profesión y presidente fundador de la Asociación Antibullying en Sanlúcar de Barrameda. José Manuel, muy buenas noches y un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Bueno, José Manuel... muy bueno el techo, ¿eh? Bueno, esta mañana estaba leyendo precisamente, ¿no?, que el 71%, ¿no?, de los escolares en España estaban sufriendo de una u otra manera acoso, pero es que esto es algo que viene de años atrás, ¿no? Claro que sí, y además en el texto empieza, por un lado, en esa habitación encerrado, que es como bien lo describe, es una protección, pero que hoy día es la diferencia con hace muchísimos años, porque el bullying siempre ha existido, es que hoy están las redes sociales. El móvil entonces, encima de la mesa. Efectivamente. Y ese es uno de los grandes problemas por lo cual se ha multiplicado el tema del acoso en cuanto a número y en cuanto a la malicia y al dolor que te está provocando. Y es cierto, hay muchos datos en cuanto al acoso escolar. Dice es un 71%, hay estudios de la OMS que hablaba de eso, del 75% de los niños. Claro, porque cuando se habla del 75% no son acosados, son acosadores, acosados y observadores. Porque si hay un niño acosado, siempre
hay un acosador y hay otros que los están viendo. Y la OMS sacaba esa cifra. Pero hay un estudio del 2023 significativo, porque es un estudio de la convivencia escolar y además realizado por la Consejería de Educación, que ahí es donde tenemos que empezar a estudiar el tema, donde habla de un 9,8% de niños acosados. En Andalucía hay 1.875.000 alumnos y se abren 700 protocolos al año. Y el 90% se cierran porque se dicen que son falsos casos de bullying. No concuerdan las cifras. Claro. El 10% de 1.875.000 alumnos no son 700 casos. Evidentemente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hay una realidad callada, oculta y que lo sufre en silencio. Y ese es el gran problema del bullying. No el que se denuncia, sino el que no se denuncia y está debajo de la mesa. Y son muchísimos casos. Hombre, la verdad que vamos a hablar largo y tendido sobre este tema, pero a colación de lo que dicen, estamos viviendo en un siglo XXI tan tecnológico, tan rápido, tan superficial en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la viralización de todo, en ese gustito por la prontitud, por el reconocimiento, que eso está excluyendo a una parte de la sociedad. Claro, cuando nos excluyen a personas que tenemos 40, 50, 60 años, pues en un momento dado ya tú tienes tu vida, tienes tus proyectos, tienes tus pilares afianzados y no te va a afectar. Pero en chavales con 11, 13, 14, 15, 20, 22 años, es un golpe fuerte. Y es que ahí es donde nace el tema del acoso escolar. El otro día hablábamos, bueno, pero ¿por qué nace el acoso escolar? ¿Por qué se acosa? ¿Qué es lo que...? Y realmente ahí es donde está la historia. Es que un like para mucha gente es muy importante. Sí. Y ser popular, cuando se habla de ser popular no es algo negativo, por supuesto. Ser popular, descubriendo la vacuna contra la gripe, pues es ser popular de una manera muy positiva. Para los libros de historia. Efectivamente, o ser popular para jugando al fútbol, o ser popular como presentador de televisión, estupendo. Pero hay chavales que son populares acosando porque es lo más fácil. Y ten en cuenta que aquí se da un doble juego, y es que muchos de los acosadores han sido acosados. Mira, fíjate, te iba a hacer esa misma pregunta porque evidentemente como presidente has visto familias, has tratado con muchas personas, con muchos niños y niñas que han podido sufrir y están sufriendo el tema del acoso, ¿no? ¿De dónde crees tú, José Manuel, que nace o se genera esa necesidad de algunas personas de vivir acosando a otras por el simple hecho de hacer daño? Hay muchas veces que se habla, y lo hemos hablado con psicólogos que participan en el tema y en el mundo del estudio del bullying y tal, y se habla de la fragilidad de los niños acosados. Y yo estoy, después de haber visto casi 500 casos, estoy totalmente en contra de esa teoría. O sea, el niño acosado no es un niño débil, es al revés. Normalmente porque el perfil del niño acosado ha cambiado mucho. ¿Y por qué te cuento esto y te hago referencia a la pregunta que tú me has hecho, ¿no? Porque realmente el que yo considero débil es el acosador. Y el acosador, siempre estamos señalando al colegio, que tiene parte de culpa cuando no se descubre. Muchas veces es una culpa que conste que yo defiendo a mi profesión, que soy maestro también, y creo que se hace una muy buena labor. Nos falta formación, por supuesto, pero lo que sí es cierto es que muchas veces ese niño que se encuentra indefenso, porque ese bullying, esas ansias de acosar, no nace en el centro educativo, nace en la familia, la mayor parte de las veces. Porque aquí puede un tanto por ciento muy alto va a nacer en el ámbito familiar, después hay un tanto por ciento que puede ser por una enfermedad mental. Y entonces, ahí en el ámbito de la familia es donde tenemos el gran problema. Familias estrictas, muy estrictas, pueden crear niños acosadores. Pero familias que no tienen reglas y que todo vale, también pueden crear niños acosadores. La figura del padre y de la madre se está perdiendo, ya el padre no es padre, sino es un amigo, lo cual el niño o la niña necesita una figura a quien seguir, y resulta que cuando mira arriba no tiene a esa figura, sino tiene a otro,
igual, de igual las características que él, y eso le da normalmente a los niños una desconfianza atroz. Y ahí es donde empiezan los problemas. Y sobre todo empiezan en el ámbito familiar por parte de los padres, cuando somos los padres los que ocultamos, sabiéndolo, porque hay muchos padres que tampoco lo saben, que nuestro hijo está haciendo una conducta indebida y está acosando. Y no estoy diciendo que estemos afectando al acosado, sino al acosador, porque yo cuando oculto la conducta de mi hijo que es indebida, que es una conducta de ser acosador, de hacer daño, lo que le voy a ir dando alas para el resto de su vida, para que tenga esa actitud el resto de su vida. Y de ahí vienen los datos que salieron en Nace España y tal, hace unos años, sobre el 70% de los niños iban a ser maltratadores de género, el 65-62 iban a caer en el consumo de sustancias estupefacientes, otros iban a caer en delitos. Ese es el futuro que tienen nuestros hijos, porque yo ahí englobo a todo el mundo, siendo acosador o acosadora. Entonces ahí es donde nace en la familia y se reproduce, por supuesto, donde se lleva el niño más tiempo, que es en el colegio. Evidentemente existen unas pautas, una persona que acosa, existen unas pautas, ¿no?, de falta de autoestima, de violencia en casa, de haber sido un acosado desde pequeño, y es una manera de gritarle al mundo, de rebelarse contra el mundo y ahora vengarse, ¿no? Totalmente. Pagar esas pequeñas venganzas que ha tenido desde pequeño. Totalmente. Pero ¿piensas, José Manuel, que también puede existir ese gen intrínseco del ser humano de la maldad? O sea, de una persona que realmente es mala por naturaleza y que puede disfrutar viendo hacer sufrir a los demás sin tener a lo mejor unas pautas de estas ramificaciones que hemos dicho. Claro, como bien te he comentado antes, yo creo que una parte es educativa, es transmitir los valores que nosotros tenemos en nuestra familia a nuestros hijos, pero sí que hay un tanto por ciento menor que puede ser. Además, yo me acuerdo hablando un día con una persona, una monja, hablando del tema de tal, y diferíamos en muchas cosas, y ella me dijo: José Manuel, es que hay gente buena y gente mala, hay muchas veces no tienes que buscarle otra explicación, y es a lo que tú me estás comentando. Claro. Eso de ser malo viene por ahí, el que yo disfrute. Yo de todas formas pienso, y por eso desde nuestra asociación siempre abocamos, porque tenemos que tratar al acosador, que no se trata, o sea, que se trata al acosado. Porque claro, cuando tu hijo o tu hija reciba acoso, tienes que llevarla al especialista, tienes que tal, en el colegio tienes que abrir un protocolo y se trata a esa persona, pero a quien está provocando ese daño, que realmente es el que tiene ese problema, porque mi hijo o tu hija no tenían ese problema, el problema lo tienen cuando la acosan, pero el acosador sí tiene la capacidad para acosar o dejar de acosar. Quien necesita ayuda es el acosador. Quien necesita un tratamiento es el acosador. Claro, no se puede señalar al que se está recibiendo el acoso. Efectivamente. Aparte, José Manuel, también es verdad que evidentemente la sociedad ha evolucionado, ha cambiado mucho en 20 años, ¿no? En 15 años, en muy poco tiempo está evolucionando. Ahora con la inteligencia artificial se os abre un frente de batalla importante, que eso lo trataremos. Pero también es verdad que esta sociedad no para de idealizar, ¿no?, a personajes reales y ficticios en el mundo del cine, de la literatura, de la vida real, donde cuando eres una persona malote, pues eres el que te lleva los triunfos, y eres el que triunfa en la vida, y la sociedad te ve como una persona valiente, la chica la más guapa, la más ponderada, tal y cual, y empiezan a excluir a otras personas que tienen otros valores y otra manera de entender la sociedad y el mundo que le ha llevado a vivir. En cierta manera, hay una gran parte de la sociedad que está influida y que está imbuida por esos patrones que marca la sociedad y que manda el mundo de la comunicación actualmente. Así es. Y claro, por eso también hay otra pata de este triángulo, o un vértice de este triángulo, ¿no?, que hablamos del acoso escolar, hemos hablado del acosado, del acosador, que es la figura principal, y ahí de lo que me hablas es del observador. Y que el observador tendemos a aplaudir al malote y a enjuiciar
a la persona que está sufriendo la agresión. De hecho, nada más que tienes que ver una cosa, y es qué actitud o qué se hace en los centros educativos cuando un niño está recibiendo acoso escolar. Se abre un protocolo, se investiga, se trata de investigar. El protocolo es algo obligatorio que se debería de abrir cuando un padre te lo pide, de hecho así lo marca la ley. ¿Y qué es lo que se hace comúnmente? Se traslada de centro al niño acosado. Claro. Y se deja al acosador. Claro, es un triunfo para el acosador. Claro, y le estamos diciendo al acosador, toma, tienes un premio por haber acosado. Por eso decía antes que esto del acoso escolar que se da en el ámbito que es a nivel escolar, cuando el niño tiene los 16 años y sale del centro educativo, sus pautas de comportamiento van a seguir siendo las mismas, claro, porque le ha venido muy bien en el centro educativo. Ha sido la persona, y hablo de niños, pero son niños y niñas, sí, el tanto por ciento lo entendemos. Ha sido la persona popular en ese centro, que crea tendencias, porque tenemos claro que hay determinados centros que no se ponen manos a la obra con el tema del acoso escolar y crean un efecto piramidal. O sea, yo estoy en tercero y yo quiero ser como ese, como el que acosa, porque es el popular, claro, es el que tiene los amigos. Claro, evidentemente. El otro, y perdona que te lo diga y te emplee estas palabras, es un pringao. El otro es un marginado. Está ahí, claro, sentado, nadie quiere hablar con él, nadie tal. Yo no quiero ser ese, yo quiero ser... Y eso crea las tendencias. Entonces, por eso es tan importante. Y ahí tenemos los medios de comunicación, tiene su culpa la sociedad en general, es en no alzar la voz contra ese tipo de conducta. Claro. El decir, no, basta ya. Y no podemos marginar a un niño, pero cuando te digo marginar a un niño o una niña, no se hace con el niño y la niña, se hace con la familia también. Cuando una familia se atreve a... porque normalmente no te enteras de que está sufriendo tu hijo acoso o tu hija, y entonces a través de psicólogos, a través de una serie de incidencias que lo descubres, o que vienes a la asociación, mira, a mi hijo le está pasando esto, pues son indicios de tal, y cuando lo descubres es cuando tú acudes al centro educativo. Claro, detrás de un acosado y un acosador, se llaman a los padres del acosador, y ahí es donde empieza el verdadero calvario de la familia, porque el padre del acosador, por lo general, y te hablo de 500 casos, 400 y pico, defiende a su hijo por muchas cosas que tú le muestres. O sea, tú le puedes mostrar WhatsApp, amenazantes, actitudes, testigos. Y te das cuenta también muchas veces, José Manuel, que el patrón del acosador es igual totalmente que su padre. Totalmente. O sea, que hay una línea, una similitud, totalmente, una línea paralela, asimétrica, que es lo que hacen que vosotros podáis reconducir totalmente esos temas y además clavados. Claro, yo me pongo a pensar ahora en las series de televisión, en la publicidad que tenemos, y al final se genera, ¿no?, un mito en ciertas personas, ciertas personalidades. Y hace poco le estuve leyendo un dato, dice, bueno, la gente había dejado de fumar durante una temporada, había caído mucho el número de gente que fumaba. Pero desde que nuevamente, porque las series de televisión y las películas habían evitado que los grandes protagonistas cogieran el tabaco. Efectivamente. Cuando tú ves algún capítulo de algún gran personaje, de alguna gran serie que está fumando, para muchas personas jóvenes, cuando salen de ahí, lo que quieren es representar lo mismo. O cuando beben un vaso de whisky, o cuando ven no sé qué, porque es algo viril, algo, o sea, es algo de calado, ¿no? Es increíble cómo puede influir todo esto en una sociedad que recibe una información diaria, claro, y la cataliza de... Esa era la popularidad negativa a la que yo me refería. Claro, claro, lógico. Claro, tú te sacas a este hombre que para ti está siendo el protagonista de la película y tal y cual, y va de malote y tiene ese tipo de actitudes, yo las imito, y cuando salgo quiero ser igual que él. Lo que pasa es que la vida da hostias como panes, ¿eh? Totalmente. Y lo que tú ves en la televisión no es la vida real. Claro, de hecho, el tema del suicidio en las víctimas de acoso, hay suicidio en los acosadores. O sea, porque llega un momento que tú te das cuenta de lo que has hecho a lo largo de tu vida y ahí empiezan a
salir todos los demonios que tienes dentro y a plantearte un montón de... Y ahí eso es lo que te lleva a caer en droga, suicidio, tal, violencia. Y la mayor parte de la violencia que hay actualmente en nuestra sociedad, o sea, peleas múltiples, porque antes, hace 20 años, cuando había una pelea en los vas a decir lo mismo que digo era yo. uno contra uno. Exactamente. Y tú ibas para tu casa con un ojo morado o se iba al otro. Efectivamente. Ya está. Ahora tú has visto que hay un niño en el suelo, un chaval en el suelo y hay 15 dándole patadas. Esa es la forma de actuar del bullying. Claro. Eso empieza en el colegio. No le hemos puesto fin, no le hemos reeducado. Y no estamos hablando de castigo, si desde nuestra asociación sabemos que no es el castigo, es la educación, es la prevención. Y además os voy a decir una cosa, y no solamente a ti, por supuesto que lo conoces, sino a los amigos que nos están viendo. La gente que no han sufrido acoso en su vida no se pueden imaginar lo doloroso, bueno, la cicatriz que te genera a un chico joven que sufre acoso, desprecio, bullying desde pequeño. Es una cicatriz que no se cura cuando tú eres adolescente. Aunque tengas un gran puesto de trabajo, aunque tengas una vida ordenada, aunque tengas una familia bonita, esa cicatriz te mueres y te la llevas a la tumba. Esa huella que te llevas a nivel cerebral, te la vas a llevar para el resto de tu vida. Para el resto de tu vida. Siempre, por eso aconsejamos, en el mínimo de los indicios, acudir a los profesionales, porque es lo que puede hacer que esa huella sea mínima y puedas convivir con ella, pero que eso te va a marcar el resto de tu vida. Oye, José Manuel, ¿cómo llega a condicionar a colación de lo que hablamos, ¿no? Realmente, ¿cómo llega a condicionar a una persona joven, a un joven o a una chica que ha sufrido bullying de pequeño en un futuro próximo? ¿Cómo lo condiciona? Tenemos muchos casos, bueno, nos están llegando últimamente casos ya de gente que no son escolares, sino que han pasado por bullying y algunos han terminado su carrera y lo llevan ahí y en muchos casos no quieren salir, no quieren hacer una vida, digamos, comunitaria porque tienen esas inseguridades. Claro. Te hablo de gente que no han sido tratadas. Que entonces tengo una inseguridad que yo las aglomeraciones no quiero enfrentarme, no quiero ir al gimnasio porque la gente se van a reír de mí, no quiero ir a tal porque tal, no. Eso es lo que te va a condicionar, una autoestima por los suelos y una falta de querer, de motivación, de querer enfrentarte a nuevos retos, de querer estudiar, de querer tal, porque es una barrera muy grande, porque la gente piensa que lo malo del bullying es el bullying físico. Y el bullying físico es lo que menos duele. Claro. Es el psicológico, es el aislamiento. El aislamiento, esa conducta que los adultos reproducimos día a día, aislando a amigos, aislando a tal, que nos copian nuestros hijos. Y nuestros hijos lo van a hacer en el centro educativo, con la diferencia, que lo habías dicho antes, que uno ya tiene 50 y tantos años, o 40 y tantos, 30 y tantos, tú tienes tu personalidad creada, te va a doler pero no te va a hacer daño. Pero a un niño de 7 años que lo dejas solo, que no lo invitan a un cumpleaños, que no lo llevan a ningún sitio, lo vas a condicionar para el resto de su vida. Y de ahí esos 20.000 niños que se suicidan al año en el mundo. Claro. La verdad que existe una... antes hablabas, ¿no?, de esos... que vamos a acercarnos ahora en la segunda parte del programa, de esos... protocolos escolares, ¿no?, que pueden fallar o que no se están llevando correctamente, pero ¿tú no piensas también que la figura del profesor como herramienta social, pública, consolidada, de pilar en una nación, ha perdido totalmente su fuelle? He dicho 20.000, son 200.000 suicidios, 200.000. Totalmente. Hemos hablado antes de la figura del padre, que hemos dejado de ser padres para ser amigos. Que los niños tienen amigos, necesitan un padre o una madre, ¿no? Pero bueno, pero es que al profesor nos pasa lo mismo, a los maestros nos pasa lo mismo. Los niños no necesitan otro colega en la clase, necesitan una persona que les sirva de guía, porque muchas veces en el centro educativo no vamos a transmitir solamente conocimiento, sino también vamos a educar. Eso de que en casa se educa y en el centro se transmite, eso no es así. De hecho, los centros educativos deben de ser equiparadores de las diferencias sociales que hay entre familias y familias. Hay familias que por temas de recursos económicos, de recursos humanos, de tal, no tienen la capacidad de poderle dar toda la
la educación, digamos, no la educación, sino todo, sí, podemos hablar de educación a sus hijos, que puede darle otro tipo de familia. Entonces ahí los centros educativos debemos de ser equiparadores y ayudar también en esa educación. Los maestros hemos perdido esa base. Ya no somos los maestros los que son más los youtubers que los maestros. O sea, si un youtuber te dice algo, me vas a decir tú que eres un maestro que vienes aquí a cobrar nada y menos, y está el youtuber hartándose de ganar dinero, me vas a decir, porque aquí lo importante es lo material, ¿no? Lo espiritual está perdiendo mucha fuerza. Entonces los maestros hemos perdido eso, y después cuando nos enfrentamos con el tema del bullying, tenemos un gran problema los maestros, y es que terminas la carrera de magisterio y no has tocado el tema del acoso escolar, pero es que te vas a hablar con los psicólogos y terminan la carrera y no han tocado el tema del acoso escolar, salvo algunas universidades que por iniciativa propia saca algún cursillo de tal, pero entonces no tenemos formación en acoso escolar y no te das cuenta. Se abren esos protocolos, por ejemplo, que me dices, si no tenemos formación, ¿cómo podemos cerrar un protocolo diciendo que eso no es bullying? Claro. Si no tengo formación. Claro. No le estoy echando la culpa a los maestros, estoy echando la culpa a que el sistema educativo no está adecuado. Que la legislación sigue volviéndole la espalda a un problema que es un problema que existe por 4 puntos en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en cualquier país. En el mundo. En el mundo. En el mundo. Desafortunadamente España estamos entre los primeros a nivel mundial. Me parece que nos adelantaba, estaba por delante nuestro México, Estados Unidos y Italia, estábamos igualados. O sea que estábamos en el orden de tercero y cuarto. Pero te pones a analizarlo y dices tú, ¿por qué? Porque mira, México lo puedo llegar a entender. México es un país precioso, con gente encantadora, pero con una violencia intrínseca brutal. Y desde unos años para acá, con la guerra de cárteles que hay, la viralización de esos vídeos, hay un momento en que te dices tú, oye, es que en México mueren muchas personas todos los días por violencia enorme por culpa del tráfico de drogas. Y Estados Unidos no digamos, ¿no? Estados Unidos con la legislación vigente de las armas, que si el fentanilo, que si el no sé qué, que si los grupos ultras de tal, que cual, al final hay una violencia muy grande en un país que es enorme también. Pero en España es que es un gen español. Mira, pues puede ser, cuando te acercas al mundo de las literaturas, José Manuel, y lees los clásicos, ¿no? Por ejemplo, don Benito Pérez Galdós, cuando escribió sus episodios nacionales, que hace una novela de la historia social, política y costumbrista de la España del momento, ya existía ese bullying. Totalmente. Y tú dices, ¿será esto algo totalmente que tiene el gen español dentro de esa pullita, de esa mini venganza? Pues no lo sé, pero sociológicamente podría ser un proyecto a estudiar. Sí, la verdad es que sí, que es muy interesante porque eso aparece a lo largo de toda nuestra historia. Claro. A lo largo de toda nuestra historia. Lo que pasa es que sí ha ido degenerando en cuanto que el malote no estaba bien visto. El malote era el malo. Pero ahora el malote está bien visto. Y después hay un tanto por ciento de cobardía en la sociedad. Sí, claro. Muy alto. De mirar para otro sitio. De mirar para otro sitio. Y yo tengo muchas familias donde las familias de los observadores optan por apoyar siempre a la familia del acosador. Y si el acosador y la familia y su entorno familiar no se siente señalado, no le va a poner nunca remedio a esa situación. Porque por eso la sociedad y por eso nosotros siempre estamos intentando entrar a nivel social, tanto en todos los parámetros, ¿no? En hermandades, en el deporte, porque esto no es cosa del colegio. O sea, esto cuando se habla, porque los centros educativos, la educación es una parte, pero que el acoso se produce porque es un fenómeno social. Porque el acoso que está en el colegio, cuando se termina el colegio, sigue fuera. Porque ciudades como Sanlúcar, dime tú, los niños salen del colegio y se van a encontrar en la calzada, o se van a encontrar en el paseo marítimo, y ese acoso va a seguir. Claro. Mira, vamos a pasar a publicidad, José Manuel, porque bueno, se nos acaba el tiempo de esta primera, pero una apreciación. En el último Café de Levante que grabamos hace algunas semanas, estaba con el escritor Gallardo, ¿no?
y precisamente estábamos hablando de esa sociedad que podía haber cambiado después de la pandemia, porque vimos en televisión un sufrimiento enorme, igual que ahora, por ejemplo, con lo de la Dana en Valencia. Yo creo que cuando pasan esas catástrofes tan grandes, pues hay una gran parte de la población que muestra lo mejor que hay de sí, ¿no? Y entonces, como estamos poco acostumbrados a ver esa humanidad, ese civismo diariamente, cuando lo vemos nos conmueve, ¿no? Totalmente. Pero fue tremendamente triste para muchos darnos cuenta que cuando pasó, volvimos a ser los mismos. Los mismos. Tiestos de siempre. Efectivamente. Además, y volviendo a la pandemia, para las familias que teníamos hijos sufriendo acoso fue lo mejor del mundo. Claro. O sea, dentro de la barbaridad que te estoy diciendo, que es una pandemia que murieron mucha gente. Uno busca la felicidad hasta en un momento trágico. Efectivamente, el que un niño o una niña llega un momento que no sale de su entorno de seguridad. Eso fue fantástico, pero fantástico porque al final te das cuenta que ahí hemos pasado de ser malotes a ser buenos. Ahí lo que primaba era todos a una, que es lo que debe de primar, todos a una, y todo por el bien de la comunidad. Y eso es lo que falta. O sea, lo que falta es luchar porque todos seamos felices. Aquí no vale ser feliz o hacer brillar tu estrella apagando la luz del otro. Eso no puede ser. El problema es que incluso hasta nuestros representantes políticos no lo cumplen. Entonces, cuando alguien prima más sus intereses políticos que los intereses de la sociedad en común, o sea, que los que están gobernando... Totalmente. Ahí tenemos que hacer un estudio interior, empezando por, como bien dice, la clase política, y decir, señores, vamos a cambiar el discurso, vamos a ir todas por una. Joder, es que es y todos nos vamos a beneficiar. Que es insoportable. Todos nos vamos a beneficiar. Si te das cuenta, José Manuel, ya no hay una conversación política en una mesa con amigos y familiares, ya no hay una conversación de religión, porque es que terminan a hostias. Pero te está pasando a todos los niveles. Yo claro. a nivel deportivo seguía algunos programas de televisión y los he dejado de seguir porque cuando prima la ofensa, aquí se terminó el discurso. Entonces yo no estoy dispuesto, y es lo que deberíamos de hacer, o yo aconsejo que todo el mundo haga, ante la violencia volverle la espalda. Sí. Porque no puedo estar escuchando, da igual que tú seas del Barcelona, del Madrid, ante todo es el respeto. Del Sevilla, del Betis, da igual, respeta que a él le gusta, que al otro le gusta, y que aquí que respetan los gustos de cada uno. No, ante la intolerancia ni agua. Nada, entonces ahí es donde tenemos que ser fuertes. Bueno, José Manuel, pasamos unos momentos a publicidad y retomamos. Estupendo. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con José Manuel Parada, el mundo del acoso, el mundo del bullying, y bueno, y cómo podemos verlo, evitarlo y actuar para intentar hacer una sociedad mucho mejor. ¿Cómo nace, José Manuel, cómo nace el proyecto de la Asociación Antibullying Sanlúcar de Barrameda? ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es el germen? ¿Cuál es el comienzo de todo este proyecto que ha sido un proyecto muy interesante que ha llegado a todos? Es lo que más me cuesta hablar de ello. En un principio por el acoso de mi hijo. Yo soy maestro, llevo además trabajando en equipos con psicólogos y tal desde hace 30 y tantos años. Tú crees que sabes del tema, te das cuenta que no sabes nada. O sea, te das cuenta que tu hijo lleva años acosado y no te has enterado. Entonces, cuando empezamos a mover el tema, a mí mi hijo nunca me contó nada, sino nos enteramos ya por psicólogos, por tal, por cual. Cuando empezamos a intentar ayudarlo, pedimos ayuda a la familia, que además eran familias amigas y tal, y vemos que todo el mundo te da la espalda, que incluso el centro educativo sí te ayuda, pero te ayuda con un pero siempre, es que. Y tú te das cuenta que estás solo. Entonces, cuando terminamos de esto, llega la pandemia, y ahí es donde nos planteamos ayudar.
Porque dice, bueno, lo que hemos aprendido vamos a transmitirlo, para que no haya familias que caigan en lo mismo. Y nos formamos, una vez que nos formamos, nosotros pensamos, de hecho, AXA es Anti-Bullying Sanlúcar. Pues tú piensas que te van a venir algunos casos, pero llevábamos 3 meses y llevábamos 100 casos. Entonces vimos que esto era mucho más grave y que ya empezaron a llamarnos gente de fuera de Sanlúcar, por supuesto, de pueblos de alrededor, de la mancomunidad y tal, pero ya empezaron a llamarnos gente de toda Andalucía, incluso gente del resto de España. Entonces, ahí es donde optamos por seguir formándonos, seguir ayudando. Esto es una asociación que nadie cobra nada ni nada, el objetivo es el objetivo. El objetivo es crear unas bases y crear un sistema para que un padre sepa dónde tiene que ir a acudir. Y no a una asociación. Nuestra asociación, siempre lo he dicho, el objetivo es cerrar nuestra asociación. Debe de ser algo a nivel público. Cuando hay un problema, el mismo centro educativo debe de tener herramientas suficientes, que no las tiene ahora mismo, para acabar y ayudar a esa familia. Sea caso de bullying o no lo sea. A mí cuando muchas veces me dicen, bueno, pero es que esto no es bullying, bueno, pero hay un problema, ¿no? Sí, pero es un problema mental del niño, es un problema psicológico, pero habrá que ayudarlo, ¿no? Y porque viene causado, ¿no? Entonces, ese es el inicio de la asociación. Entonces empezamos a ampliar de nuestras experiencias, qué es lo que necesitábamos, qué hubiésemos querido, y empezamos a ayudar desde el acompañamiento, información a nivel jurídico, información de qué es el bullying, y empezamos con los talleres anti-bullying. Y ahí es donde empieza esto a tomar forma, a llevar esa información a los niños a los centros educativos, desde el punto de vista de los profesionales y desde el punto de vista de las víctimas, de qué es lo que hemos sentido nosotros. Y ahí es donde te das cuenta que cuando hemos hecho más de 100 talleres en estos años, y es donde te das cuenta que no hay información, que los niños creen que saben de bullying, pero que cuando tú empiezas a hablar de allí en palabras trascendentes, en palabras que ellos captan de momento, más de uno se asombra y dice, entonces a tal niño le estoy haciendo bullying. Claro. Es como la violencia sexista, ¿no? Efectivamente. La gente se cree que no, pero cuando tú actúas de cierta manera y hay alguien que te dice, escúchame, que eso que tú crees que es normal y que no hace daño, estás haciendo... Pero es que incluso tengo compañeros que se dan cuenta que han sido objetos, o sea, han sido observadores de casos de bullying creyendo que no eran casos de bullying. Entonces ahí es donde la asociación empieza a formarse y a tirar para arriba hasta llegar al día de hoy, que son, ya te digo, más de cerca de 500 casos. José Manuel, para una familia que nos esté escuchando, que pueda estar viendo que su hijo hay un aislamiento, hay una tristeza generalizada, hay una apatía, que puede estar sufriendo bullying, hay un miedo latente, porque eso se ve, ¿no? Y más cuando es tu hijo o tu hija. Totalmente. ¿Cuáles son las primeras pautas que tiene que hacer? ¿Cómo tenemos que atajar el Bueno, lo primero problema que tiene que hacer una familia ante este tipo de casos que le pasa a mi hijo, primero acudir al tutor, explicarle la situación, pedir cita a través de IPACEN, explicar a través de IPACEN lo que está sufriendo su hijo. Muy importante que siempre haya un documento escrito de lo que está sufriendo mi hijo. ¿Por qué? Porque muchas veces en los centros educativos se va el profesor, viene un sustituto, ya no sabe qué es lo que ha ocurrido, entonces tiene que haber ahí una base. Y yo siempre le digo a los padres que tienen que hacer una especie de agenda de los sucesos que están ocurriendo. Porque los padres ya empezamos a normalizar lo que le ocurre a nuestros hijos y es más de una vez al día y durante un montón de tiempo. E inmediatamente, Rafa, hay que acudir al profesional de referencia, al psicólogo, y tiene que ser un psicólogo especializado en el tema de acoso escolar, para que ayuden a nuestros hijos. O sea, nosotros como asociación no podemos eludir el tema de que es el psicólogo el que tiene que atender. Los profesionales de la materia, evidentemente. Nosotros lo que hacemos es un acompañamiento, le explicamos la forma que tienen que hacer, que ven que la cosa sigue, solicitar al centro educativo por escrito la apertura del protocolo antiacoso. Así debería de funcionar. Oye, y esto quizás es una pregunta más para el ramo de la psicología, pero yo
te la hago igualmente. ¿Las personas que han sido acosadas y no tratadas pueden volverse acosadores? Totalmente, totalmente. Además, existe un estudio que te acercaba al 30 y pico por ciento, cerca del 40% de las personas que han sido acosadas vuelven a ser, se convierten en acosadores, como un acto de defensa natural. O sea, que tú lo que intentas es que para que no me vuelva a ocurrir lo hago yo, y por eso es tan importante el acudir incluso nosotros, tratando a chavales, que les damos las clases de defensa personal, las charlas, están con psicólogos. Tenemos mucho cuidado de que nuestros niños y niñas no pasen esa línea, porque es una línea muy fina, y es una línea que yo me he visto siempre acosado, y en el momento que empiezo a sentirme bien, puedo empoderarme demasiado y convertirme en un acosador. Y los padres tenemos que ser conscientes de lo que está haciendo mi hijo ahora es lo que le hacían antes, y ser muy críticos con eso. Además, eso lo vemos en la televisión todos los días. Ha habido un tiroteo, han matado a no sé qué, y es que el tío, cuando cogen el chaval, de pequeño fue violado, fue maltratado, fue no sé qué, fue no sé cuánto, y acaba de comer, bueno, el que entra con una escopeta, en ¿no? Estados Unidos está ocurriendo mucho. Y mata a 14 alumnos. Yo lo referimos muchas veces cuando nos sentamos con psicólogos y tal, el tema de Estados Unidos. Además que hay un estudio, no me acuerdo ahora el título del estudio, pero que hablaban de los tiroteos que hay en Estados Unidos, que los realizan víctimas de acoso escolar. La diferencia entre Estados Unidos y España es que tú aquí no puedes ir a una tienda y comprarte un arma, o en tu casa no hay un arma. Pero sí tenemos casos de niños que han sufrido acoso en España, que llega un momento que te revientan y terminan cometiendo un acto de violencia, pero por protección. Yeah. O sea, y no se le ha ayudado a ese niño nunca, y ahora sí lo enjuiciamos y lo encarcelamos. Es que es muy injusto. Incluso, y ahí tampoco va a recibir ningún tipo de tratamiento. No va a recibir ningún tipo de tratamiento. O sea que cuando salga va a salir con más piedras en la mochila. Es que hay una incongruencia tan grande. Por ejemplo, ha ocurrido en Cataluña. Nosotros aquí en Andalucía creo que nos hemos apresurado para que eso no ocurra. Y era el tema de los niños que sufren casos de acoso escolar extremadamente graves, que empiezan a desarrollar una serie de patologías, que no quieren salir a la calle, y se le abre un expediente de asentismo escolar. Ha ocurrido en Cataluña con varios casos, y se le retira la custodia a los padres del menor y se lleva a un centro de menores donde vuelve a ser víctima de acosadores. Joder. Entonces, muchas veces cuando abrimos los expedientes de asentismo escolar, que hay que abrirlos en casos que no son justificados, por supuesto, es muy importante que el asentismo escolar no exista en nuestra ciudad, y hay que controlarlo, pero tenemos que tener y poner un asterisco siempre cuando hay por medio un caso de acoso escolar. Ya. Oye, José Manuel, hemos estado tratando ese tema del acoso en el modelo educativo, ¿no? En las clases, ¿no? De los más jóvenes, pero no tenemos que olvidarnos que ese acoso está en otros ámbitos de la sociedad, en el ámbito deportivo, en el ámbito, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Donde se sigue habiendo muchísimos casos de acoso, ¿no? De gente que entran con mucha ilusión en una empresa y como son más válidos que ciertas personas que hay allí, empiezan a ser acosados, además por tío de 50 años o de 40 años, o sea que es otro tipo de acoso. O sea, la sociedad, digamos que esas ramificaciones de acoso juegan unos patrones muy parecidos a los que estamos hablando. Para mí es que son los mismos. Y se han desarrollado, porque es lo que hablábamos antes, es ese niño, esa niña que ha sido acosador y acosadora en la época escolar, ahora entra en un trabajo y vuelve a repetir el patrón. Y el patrón es el mismo, y la gente, bueno, pero esto no es acoso. Vamos, acoso es cuando tú a una persona en su ámbito laboral lo excluyes de todo, no cuentas con él para nada, lo vas dejando a un lado, incluso reproduces el mismo patrón de los niños a nivel escolar. Creo un falso bulo. Me hago con un grupo. Y ese falso bulo, ¿para qué lo creo? Porque yo sé que estoy haciendo algo malo. Entonces necesito justificar que yo no soy tan malo, sino porque la culpa es de él. Tío, me da la sensación de que es que el 95% de la población en España es acosadora.
yo creo que... En cierta, o sea, en menos o mayor grado. Claro, si hablamos de bullying, tienen que cumplirse una serie de parámetros, ¿no? Y es continuidad en el tiempo, por supuesto, una diferencia de poderes, y esa diferencia de poder no es solamente una diferencia de fuerza, sino es psicológica, claro, y es de número también, y por supuesto una intención de hacer daño. Puede ser que yo esté cometiendo una actitud negativa contigo y yo no sea consciente, claro, y lo digo muchas veces en los centros educativos, que en un patio de un colegio un niño le tire una pedrada a otro y le abra la cabeza y sea una herida muy grave y tal, y es un acto muy violento, pero eso no es bullying. Eso es un caso aislado, que hay que tratarlo, por supuesto. No, una pelea, supuesto, un acto de defensa no es un bullying, es un acto de defensa. No todo es bullying, incluso a mí me da pena que se banalice con esta palabra. A mí no me gusta ya hablar de bullying, me gusta hablar de acoso escolar, ¿no? pero sí escucho a muchos adultos hablando de que yo me estás haciendo bullying. Ya, utilizando esa palabra la estás banalizando, porque no todo es bullying. No todo es bullying, no todo es acoso escolar, pero sí tenemos que estar muy atentos, muy atentos. José Manuel, juventud y nuevas tecnologías, ¿no? Nuestra vida a través de una pantalla, de una tablet, de un portátil, de un móvil en este caso. Tenemos el peligro dentro de casa, tenemos un peligro silencioso, un peligro que ya no es un coscorrón o un mote a las 8 de la mañana en la puerta de un colegio, sino que es un mensaje a las 3 de la mañana. Oye, ¿cómo se puede actuar contra eso? ¿Qué parámetros hay? Porque es que es difícil. Y con esto no quiero ser negativo, pero... En sí no es malo, el tema es lo de siempre. Formación y prevención. Formación y prevención. No le puedes dar a un niño un móvil cuando no estás preparado para ello. No se le puede regalar a los niños en su comunión con 8 años un móvil con acceso a todo lo más malo del mundo. Tú no cogerías a tu hijo con 8 años y lo montas en un avión y le dices, venga, vete para Turquía. Bueno, pues cuando lo pones ante las redes sociales, estás haciendo eso. Lo estás desnudando durante el mundo. Entonces, no es que sea malo en sí, yo creo incluso que bien llevado es educativo, es tal, pero cuando no tenemos formación y no tenemos un seguimiento, una educación previa y tal, pues el daño que crea es espectacular. Y habría muy bien con la lectura que habías hecho antes, diciendo lo de el estar antes para un niño estar en su casa, sí, estoy siendo acosado, pero llego a mi casa y estoy en un lugar de seguridad para mí, puedo respirar. Por eso antes los casos de bullying, digamos, eran menos intensos porque tenía un momento del día menos intrusivos donde yo me daba para recargarme, para recargar las pilas. Y si llegaban unas vacaciones, que es lo que decía, estaban deseando que llegara un viernes, unas vacaciones de verano, porque era una manera en este momento de soltar amarras con todo lo anterior, pero es que hoy día tenemos el enemigo en casa, que si mal usado esto es una herramienta peligrosa. Nosotros en verano hemos tenido 7 casos de bullying. 7 casos de bullying y 2 de ellos muy serios y muy graves. O sea que no finaliza, que una vez que el bullying comienza, las redes sociales están ahí Pero ¿sabes? Es que fíjate el peligro, es que el peligro es abismal. Yo, por ejemplo, me pongo a analizarlo y dices tú, ostras, es que alguien te puede grabar, te puede hacer una foto, esto se viraliza, cae en redes sociales, y eso... Hostias, para una persona que no está preparada y que no tiene una seguridad, que es lógico que un chaval joven no la tenga todavía porque está en formación, si para una persona adulta es un golpe importante que te puede llevar a lo peor. Imagínate para un niño. Y ahí sí haría yo una llamada a la familia, porque la familia muchas veces nos desvinculamos, y porque claro, muchas veces cuando esto llega a una denuncia, hemos tenido grabaciones de cómo se le pega a un niño en la puerta de un centro educativo aquí en Sanlúcar y después se intenta viralizar y tal. Y los padres, no pasa nada porque es menor, son menores de 14 años, son inimputables. Pero los padres que miren una cosa, no solamente por el daño que le están haciendo a sus propios hijos maltratadores, sino que son los responsables subsidiarios de sus hijos. Que al hijo no le puede caer nada, pero a los padres sí. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado. Te estoy hablando de un acto egoísta, porque tú deberías de actuar ahí
no por lo que me puedan multar, sino porque mi hijo le está haciendo daño a otra persona. Me tengo que poner en el lugar de la otra persona. Y aquí, Rafa, tenemos que ser, con esto del bullying tenemos que ser egoístas. Tenemos que ser egoístas y tenemos que actuar porque 1 de cada 4 reciben acoso escolar. Si no es tu hijo, va a ser tu nieto, va a ser tu primo, y si no es tu hijo el que lo recibe, va a ser tu hijo el acoso. O sea, que te va a tocar. Te va a tocar. Y eso es importante. Te va a tocar. Pero es lo que hablábamos lo hemos hablado en la primera parte del programa, José Manuel, lo hemos hablado fuera de cámara. Digamos que una sociedad, en una gran parte y muchas veces, ¿no?, vacía de una conciencia social, de una humanización. ¿Crees que la sociedad está viviendo un momento peligroso de retroceso en todo esto que es una vía abierta para todos estos problemas? Yo creo que sí, yo creo que hay un retroceso, hay una falta de humanidad, todo es justificar cualquier cosa, es una tontería, es cosa de niños, es justificar actos, malos actos que crean mucho daño, y eso está haciendo que nuestra sociedad empiece a retroceder, que te digo que tenemos una juventud que no hay que estar disparándoles a ellos constantemente, que tenemos una juventud que es muy positiva, sí, sí. Tenemos una juventud que es muy válida, pero claro, esa juventud válida tenemos que nosotros estar preparados para reforzar esos puntos positivos que tienen, y no podemos reforzar los puntos negativos. Pero ¿piensas que el modelo de sociedad que estamos creando, que se está creando, que está instaurada en España, donde hay una brecha social enorme entre unos y otros, donde los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres, donde hay una diferencia visible a cada paso, eso es una herramienta para el acoso? Eso es una herramienta para la depresión, para la ansiedad. Totalmente. O sea, que realmente ya no solamente quizás un problema, que sí, que es un problema mejor de educación en casa o de falta de protocolos en escuela en muchas ocasiones, no en todo, pero a ver si es que el monstruo lo tenemos metido en casa desde hace muchos años. Claro. Además, esa brecha que tú bien hablas nos está pasando a nosotros. En la mayor parte de las actuaciones que tenemos, nosotros somos una asociación conciliadora. No queremos desunir, no queremos enfrentar padres contra maestros, políticos contra políticos. Nosotros lo que queremos es conciliar. En el último acto de la Ruta Motera hemos conciliado ahí las ciudades anti-bullying de distintas... Y sí que recibo a nivel privado críticas de yo no me sentaría con tal partido, yo no me sentaría, Y ahí es donde está el problema, que nos tenemos que sentar con todos. No estoy hablando desde el punto de vista de la asociación, sino desde el punto de vista como persona. Tú tienes que sentarte y escuchar a todas las personas y hablar, y a través del diálogo intentar llegar a acuerdos, solucionar problemas, pero no, hoy día lo que se está es ensalzando el enfrentamiento entre unos y otros, el crear una discusión siempre por algún motivo. Si no es el deportivo, es el político; si no es el político, es el tal. Señores, que tenemos que sentarnos y crear una sociedad bonita. Y esa sociedad bonita va de escucharnos. Y va de unir. Y nuestra sociedad va totalmente en contra, va a desunir, a crear grupos, a crear gente dividida. Y eso, por ahí vamos muy, muy mal. Y es lo que es la estructura del acoso en los centros educativos, el desunir, claro, el aislar, el quitar, y esa estructura es la que se está reproduciendo en los adultos. Evidentemente. Esa es. Oye, José Manuel, hemos hablado que eres profesor, maestro de profesión, maestro. También eres logopeda. ¿Por qué decides volcar tu vida profesional a la prevención, al diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación y de sus variantes? Bueno, pues yo estaba haciendo magisterio y fue por un casual. Me acuerdo que tenía que dar unas clases, no vinieron y me presentaron el mundo de la logopedia, me presentaron un caso muy bonito de un chaval paralítico cerebral, ciego, tal. Me impactó tanto que mi idea no había sido en ese momento irme por y me decidí a estudiar logopedia, y la verdad es que no me arrepiento. Es un campo bonito, es duro, porque te estás enfrentando con casos. Digamos, mi perfil va por 2 puntos. Por uno, a nivel educativo, donde estoy en un centro educativo de educación especial y he ejercido ahí como logopeda durante unos 15 años, ahora no, ahora lo hago como
PT, pero a nivel particular, pues trabajo sobre todo el tema con adultos y tal, del mundo de la logopedia. Es un mundo muy bonito y es un mundo donde tú puedes ayudar, que es otra forma de ayudar también. Y yo pienso que está muy vinculado todo esto, todo el mundo de la psicología, todo el mundo de la logopedia, todo el mundo de la sanidad, ahí a nivel, está muy vinculado con el ayudar a otras personas. Hombre, la verdad que es una profesión muy dura, como dices, pero es muy bonita, muy, sobre todo cuando consigues, ¿no?, ese ponerte una meta, enfilar tu mascarón de proa, ¿no?, y cuando llegas, pues escuchar a esa familia que te dice, oye, gracias porque mi hijo, porque ha mejorado, porque mi hija ha conseguido llegar, claro. Y eso tiene que ser un reconocimiento. No, muy bonito, tú vas ¿no?, viendo cómo van evolucionando, sobre todo niños o adultos o tal, y eso, hombre, todos trabajamos por el tema económico, que es fundamental, o si no, no podríamos vivir, pero que normalmente esto, la recompensa es una recompensa emocional. Ya. Oye, hablabas antes de cursos, ¿no?, de defensa personal. Evidentemente la defensa personal es una herramienta tremendamente interesante que va unido a la palabra, al diálogo, a todo eso, pero... Es difícil, ¿verdad? Es incongruente muchas veces. Es incongruente, yo lo veo, pero por otra parte tampoco lo veo tan incongruente. O sea, una persona tiene que ser dialogante, tiene que saber mirar a los ojos, decir hasta aquí, saber aprender a decir que no, saber quererse a sí mismo, y no solamente eso, sino ayudar a los demás que están a su alrededor. Pero no está de más que ante una situación de peligro latente y real, tú puedes saber defender. Y eso no es una apología a la violencia. No, para nada. Es más, estamos hablando de defensa personal, pero yo me voy a referir a deportes de contacto y artes marciales en general. Sí. La filosofía del arte marcial chino o japonés es el respeto, es el código del Bushido, el Tan. Entonces, esto parte de un respeto. La defensa personal, sí he tenido personas que han hablado conmigo, pero ¿eso cómo va a ser? ¿Estáis convirtiendo matones? No, perdona. No, hombre, es al revés. Lo que estamos es, primero, trabajando la autoestima de esa persona que está sufriendo acoso. Yo siempre le digo a todos los chavales que están con nosotros que la mejor pelea es la que no existe, y que el acto de defensa personal que tiene el humano siempre y te suele dar buen resultado es salir corriendo. Eso es un acto de defensa personal. Y siempre hablamos del tema de tenemos que educarte para que no seas violento, pero para que sepas defenderte. Y yo te puedo decir a ti que en AXA me parece que han sido hasta el momento unos 70 y pico de chavales que han pasado por ahí y no han utilizado la herramienta física para defenderse. Lo que sí ha aumentado su autoestima y han sido capaces de decirle al agresor hasta aquí. Claro. Y porque aquí lo que es muy importante es la actitud del niño o de la niña, de la persona que está sufriendo acoso ante el acosador. Y somos animales. Y el león en la sabana ataca siempre al jabalí pequeñito y no ataca al jabalí grande. Y en esto pasa exactamente lo mismo. Cuando un niño tiene su autoestima alta, cuando anda con los hombros hacia atrás, el pecho hacia adelante y con la mirada fija, tiene menos posibilidad de convertirse en una víctima. Totalmente. Y entonces aquí se habla del respeto desde las artes marciales siempre. De hecho, uno de los actos que hemos hecho en la Ruta Motera fue premiar a gimnasios que hacen una buena labor, porque estamos hablando de gimnasios que están reeducando a acosadores o están ayudando a acosados para dejar de ser. Y eso no es a base de golpes, sino eso es a base de educación. La gente que escuchan artes marciales y esto, cualquier otro deporte, tiene más violencia que las artes marciales. Mira, José Manuel, nosotros aquí en Café de Levante hemos tratado muchísimas ramas del saber, de la cultura, de la ciencia, de la investigación. Y hablando con psicólogos que hemos tenido aquí, hablando quizás de la ansiedad, ¿no?, de la depresión, de todas estas enfermedades no mentales de este maldito siglo XXI que muchas veces pues nos arrastra, llegábamos a la conclusión de que digamos que la sociedad se está acostumbrando a una cosa que no debería de existir, que es vivir con miedo. Pero lo triste ya no es que tú puedas sentir miedo por factores externos que te pueden sentir, tú pierdes vulnerabilidad, sino
digamos que empezamos a asumir que vivir con miedo es lo lógico. Es lo normal, efectivamente. Y eso es un gran problema porque Totalmente. hay una gran parte de la sociedad, muchísimas personas que empiezan a vivir con miedo y se acostumbran a ello. Ya no hago esto porque tal, no voy a tal sitio porque no me interesa, con este tipo de personas no emprendo un proyecto nuevo porque voy a fracasar, porque tengo... no se puede vivir con miedo. No se puede. Por eso cuando siempre me comentan, bueno, bullying ha existido siempre. Bueno, sí, y asesinatos y violaciones y tal, pero tendremos que poner algún remedio. Lo que no podemos vivir y haciendo que el acoso, que es un acto de violencia, es un acto que provoca miedo, sea algo habitual en nuestros centros educativos, no en nuestros centros educativos, en nuestra vida. Porque cuando hablamos de centro educativo, el problema es que estamos solamente hablando del acoso escolar en el colegio, y el acoso escolar se da en el colegio porque es donde los niños se llevan más horas, pero también fuera del centro educativo por el tema de las redes sociales, por el tema que en la mayor parte de las ciudades de nuestro entorno los niños van a ir al mismo cine, van a ir a la misma plazoleta, van a ir tal, y desgraciadamente provocan tal miedo. Yo he tenido niños aquí en Sanlúcar que no querían ir a la feria porque estaban amenazados. Entonces, es muy duro. Hombre, y tanto. Y cuando tú hablas con los padres de los acosadores, bueno, pero mi hijo no le hace nada, es que ese es un niño raro. No, perdona, el niño raro es el tuyo. Es el tuyo porque tú estás habituando a tu hijo que para hacer una vida plena, a día de hoy, tengo que ser violento y tengo que dar miedo. Y a nuestro hijo, pues lo tenemos que acostumbrar a eso, a vivir con ese miedo. Claro. No podemos acostumbrarlo, tenemos que hacer terapia con nuestros hijos y sacarlos de ese miedo. José Manuel, para terminar, cuéntanos un poquito desde APSA qué nuevos proyectos tenéis en vista. Pues mira, tenemos ahí las ciudades anti-bullying. Llevamos 10 ciudades, después del día de la ruta motera 5 más se han anexionado, que son la mancomunidad de las Andas. Hay algunas ciudades en Cádiz que también, en Cataluña también parece que algunas se van a unir, Córdoba está a punto. ¿Y por qué son importantes? Porque esto es, crear una ciudad anti-bullying no es crearse el nombre. He visto, por ejemplo, cuando hemos hecho lo de la ruta motera venían, bueno, y ya está. No, lo de las ciudades anti-bullying no es ponerse un nombre. Sí, pero en Sanlúcar existe bullying, claro. Sí, por eso se crea la ciudad anti-bullying. Y es un compromiso de la sociedad, que en este caso es el ayuntamiento, que son los que nos representan, para tener herramientas para luchar contra el acoso escolar. Que no tiene que ser una asociación, por eso decía antes, que tiene que ser un ayuntamiento, la sociedad, el gobierno, los que tengan este tipo de ayuda. Y ahí va la creación de una mesa de trabajo contra el acoso escolar, las campañas de visibilidad, las campañas de formación, de información al profesorado y a los ciudadanos en general. En Conil, por ejemplo, se está formando a la ciudadanía contra el acoso escolar a través de cursos. De hecho, el primer curso lo sacaron de 150 plazas y en menos de 10 minutos estaba todo cogido. Entonces, eso es uno de los puntos que estamos tratando, pero vamos un punto más allá y queremos que sea la comunidad andaluza la que se convierta en la primera comunidad anti-bullying. Que no va a terminar con el bullying, pero es un punto de incidencia de decir basta ya. Después seguimos con los talleres que vamos por los centros educativos. Empezamos ahora con el colegio y hasta el mes de mayo aproximadamente iremos por centros educativos. Lo que pasa es que se nos ha venido todo muy grande, somos muy poquita gente dando los talleres y ya tenemos solicitud de talleres en Trebujena, en Gédula, en Cádiz, e intentamos acudir al mayor número posible de centros porque es un trabajo bastante interesante, que los chiquillos, porque crean tendencia el tema. Después vamos a seguir con el tema de la formación, por supuesto. Queremos y vamos a pedir a la Consejería de Educación, a través de los centros de profesores, que haya formación por el tema de acoso escolar. Y, por ejemplo, hago un llamamiento a todo el profesorado a que lo soliciten los cursos. Que no basta decir, es que no tenemos formación, vamos a pedir los cursos, que nos los van a dar y nos vamos a formar. Porque si no lo hacemos, estamos mirando para otro lado. Y no basta con decir, es que no estoy formado.
Tenemos que intentar hacerlo. Entonces son muchos los proyectos, seguimos con las clases de defensa personal, que lo hacemos todos los fines de semana, seguimos con charlas, reuniones, tal, porque lo que nos interesa a nosotros es que se hable del acoso escolar, se conozca el acoso escolar y se sepa actuar ante el acoso escolar. José Manuel, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Tenía muchas ganas de hablar contigo sobre este tema, con lo cual te agradezco tu visita a Café de Levante. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla un tal Montaño.